Steve Jobs fue un auténtico genio en cuanto a su visión empresarial y tecnológica, pero fue una persona bastante peculiar. Por eso su vida está llena de anécdotas y curiosidades que merecen mucho la pena. Steve Jobs fue adoptado poco después de nacer. Jobs era, biológicamente, medio árabe. Su padre biológico era sirio y su madre era estadounidense. Los padres biológicos de Jobs querían que fuera adoptado por dos personas con educación universitaria. Cuando descubrieron que ni Clara ni Paul Jobs se habían graduado nunca de la universidad, intentaron paralizarla, pero la adopción se llevó a cabo cuando prometieron que Steve Jobs recibiría una educación universitaria. Jobs nunca sacó buenas notas, no le gustaba el colegio y prefirió aprender de maneras poco convencionales. Steve Jobs y Steve Wozniak, también cofundador de Apple, se conocieron en la escuela secundaria. Wozniak tenía 18 años y Jobs solo tenía 13 años. Steve Jobs abandonó la universidad, pero continuó su educación yendo a las clases que más le interesaban. Una de esas clases fue un curso de caligrafía, que, según Jobs, fue fundamental en la atención al detalle que los productos Apple tienen por la tipografía y las fuentes. Jobs pasó 7 meses viajando por la India, experimentando con drogas psicodélicas y adoptando las prácticas del budismo zen. Steve robó a su socio y cofundador de Apple, Steve Wozniak. Cuando la pareja creó por primera vez el juego Breakout para Atari, planearon dividir el pago a la mitad. Aunque Atari le dio a Jobs $5.000 por el juego, Jobs le dijo a Wozniak que obtendrían $700, por lo que le dio $350, mientras que él se embolsó los otros $4.650. Jobs fue trasladado al turno de noche cuando trabajaba en Atari debido a quejas sobre su higiene. Rara vez se duchaba y caminaba descalzo por las oficinas de Atari. Pocos saben que había un tercer fundador de Apple, Roland Wayne, que incluso diseñó el primer logotipo de Apple. Wayne vendió su participación del 10% solo 2 semanas después de asociarse con Jobs y Wozniak por solo $800. Jobs tuvo una hija ilegítima, Lisa Brennan, cuando tenía 23 años, cuya paternidad negó durante años. Finalmente, Jobs aceptó a Lisa como su hija legítima y ella cambió su nombre a Lisa Brennan Jobs. A pesar de negar inicialmente la paternidad, alrededor de la época en que nació Lisa, Jobs nombró a un nuevo ordenador de Apple como Apple Lisa, aunque Jobs afirmó que simplemente significaba Local Integrated Software Architecture. Jobs fue expulsado de su propia empresa en 1985, aunque este golpe puede considerarse como una bendición, ya que le dio la oportunidad de experimentar creativamente y comprar un estudio de animación, que más tarde se conocería como Pixar. Finalmente se reincorporó a Apple como CEO en 1997 y salvó a la empresa de la quiebra. Poco después de ser expulsado de Apple, Jobs solicitó volar en el transbordador espacial como astronauta civil y fue rechazado. Incluso consideró iniciar una empresa de informática en la Unión Soviética por eso. Jobs terminó conectando al final de su vida con su hermana biológica, Mona Simpson, a quien se acercó mucho. Ambos eran naturalmente artísticos y compartían mucho en común. La película Anywhere But Here, a cualquier otro lugar, está basada en un libro escrito por la hermana de Jobs, Mona Simpson. La película está dedicada a Steve Jobs. Jobs no era filántropo. De hecho, en los primeros días de Apple, cortó los programas filantrópicos de la compañía, diciendo que volverían cuando la empresa fuera más rentable. A pesar del enorme éxito de Apple, los programas de caridad nunca se restablecieron. Mientras estaba en Apple, Jobs siempre tuvo un salario anual de $1. Eso sí, contaba con 5,5 millones de acciones de Apple y era el accionista mayoritario de Disney tras la venta de Pixar. Jobs tenía todo un equipo dedicado al embalaje que estudiaba la experiencia al abrir una caja. El objetivo era trasladar emoción, algo que ahora es común con los productos Apple. Jobs era conocido por ser difícil y exigente. En 1993 ocupó un lugar en la lista de Fortune de los jefes más duros de Estados Unidos. Y tampoco fue amigable con los periodistas y medios de comunicación,
siempre quiso mantener el control total de la impresión de Apple en el público. Apple incluso llegó a demandar a un adolescente llamado Nicolas Chiarelli por su blog Think Secret, donde reveló rumores y detalles secretos sobre los próximos productos de Apple. Jobs aparece como inventor principal o coinventor de 346 patentes de Estados Unidos relacionadas con una variedad de tecnologías, y la mayoría de las patentes son de diseño. Jobs tuvo relaciones románticas con Joan Baez y Diane Keaton. Jobs nunca aprendió a programar según su amigo y cofundador de Apple, Steve Wozniak. Bill Clinton invitó una vez a Jobs a pasar la noche durmiendo en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca. Nunca puso matrículas en su Mercedes plateado, a pesar de conducirlo constantemente. ¿Cómo lo hizo? California tiene una regla de que el propietario de un coche tiene 6 meses para poner una matrícula en un coche nuevo. Jobs cambiaba de coche a un modelo idéntico cada 6 meses, lo que le permitía conducir sin matrículas. Steve a menudo aparcaba en lugares reservados para discapacitados. Jobs originalmente no quería ofrecer sus productos en color blanco, bastante sorprendente teniendo en cuenta el icónico aspecto limpio y blanco de los productos Apple de hoy en día. Jobs sirvió como mentor para los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, incluso compartiendo algunos de sus consejos con el dúo de Google. Jobs se enfureció cuando Google creó Android, compitiendo con Apple en el mercado telefónico. Steve era pesetariano, es decir, un vegetariano que también come pescado. Se descubrió que Jobs tenía cáncer de páncreas en 2003, pero en lugar de seguir las recomendaciones de su médico y operarse inmediatamente, Jobs siguió un método de la medicina alternativa que incluía una dieta vegana, acupuntura y remedios a base de hierbas, incluso consultando a un psíquico. Después de 9 meses, Jobs cedió y se sometió a una cirugía. Muchos consideran que el retraso en la operación fue un factor importante en su declive. Las propiedades de Apple, Microsoft y Disney, incluyendo Disneyland y Disney World, ondearon sus banderas a media asta cuando Jobs murió. Sus últimas palabras en su lecho de muerte fueron «Oh, wow, oh, wow, oh, wow», mientras miraba a su familia. Tim Cook reveló en una entrevista de 2014 que la oficina principal y la placa de identificación de Jobs siguen estando igual que en 2011, cuando Jobs falleció. El domingo 16 de octubre de 2011 fue declarado Día de Steve Jobs por el gobernador de California, Jerry Brown. Y con esto concluimos nuestro viaje a través de las fascinantes curiosidades de la vida de Steve Jobs. Espero que hayas encontrado inspiración en la historia de este visionario. Suscríbete y da al like si te ha gustado el vídeo. Es gratis y nos ayudas mucho. Nos vemos mañana.